Buenas noches. Damos comienzo a una novena sesión de nuestro ciclo de conferencias Proyecto Democracia. Esta tarde-noche nos acompaña el profesor Cristóbal Belolio. Y antes de pasar con él, quisiera también agradecer la presencia de nuestra rectora, Marigen Horhol, al presidente de la Junta Directiva, Gutenberg Martínez, y al coordinador del Proyecto Democracia, Eduardo Zafirio, que nos acompañan esta noche en esta sesión con Cristóbal Belolio. Cristóbal es profesor actualmente en la Universidad Adolfo Ibáñez, es licenciado en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Chile, abogado por la misma universidad, máster en Teoría Política y Legal por la University College London y doctorado en Filosofía Política por la University College London. En el último tiempo, Cristóbal es un referente en la teoría política, con libros como Liberalismo, una cartografía, El momento populista de hace un par de años atrás, y ahora último, ya está en librerías, La era del pesimismo democrático de Editorial Debate. Para mí personalmente también es un gusto tener a Cristóbal con nosotros, que este momento se haya dado, es un momento también de encuentro, hay mucha historia entre nosotros con Cristóbal y existe ahí un cariño y un aprecio que se ha mantenido obviamente durante este tiempo. Cristóbal. Muchas gracias, Enrique. Efectivamente, el cariño es mutuo. Te agradezco la invitación. Es un honor, un placer estar aquí con ustedes para conversar un poco sobre el tema del libro, que es un poco el mismo tema el título de la conferencia, ¿cierto? Sí. Y esta es una discusión, no sé si llamarle epistolar, que hemos tenido además con Enrique, porque voy a tratar de alguna manera plantear cuál es la problemática sin que necesariamente yo tenga una respuesta concluyente. Voy a tratar de enmarcar el fenómeno de la polarización y la fragmentación, si no me equivoco. Polarización y fragmentación política, el título que le dimos a la conferencia. Y es interesante porque son parte de lo que yo en el libro denomino los posibles culpables, los sospechosos, ¿cierto?, de esta narrativa de la crisis de la democracia, ¿cierto? Lo que yo hago en el libro, Enrique, como tú sabes bien, porque le echaste un buen vistazo antes de que se fuera a imprenta, Sí. Es contrastar lo que yo llamo el optimismo noventero, ¿cierto? El momento histórico político en el cual parecía que la democracia liberal, con una economía de mercado, ¿cierto?, un régimen universal de derechos humanos y otros pilares centrales de lo que podríamos llamar el proyecto político liberal, se imponían sin muchos adversarios en el camino, ¿cierto? Las narrativas en competencia habían quedado desplazadas en el siglo XX. Primero la narrativa, ¿cierto?, fascista, y después la narrativa comunista. Y parto justamente el libro jugando un poco con la tesis de Fukuyama del fin de la historia, ¿cierto? Y lo que viene a continuación, de manera más o menos cronológica, es una panorámica de todos aquellos fenómenos que suelen salir al baile, perdón la expresión poco académica, ¿cierto?, cada vez que se escribe sobre crisis de la democracia o erosión democrática o un proceso, como algunos llaman, de desconsolidación democrática. También para contrastarlo con la tercera ola de democratización que se produjo justamente entre los 80 y principios de los 90, ola de la cual Latinoamérica es protagonista, ¿cierto?, y Chile. Así que como que nos hace bastante sentido pensarlo en esa clave, en la clave optimismo noventero versus esta especie de desánimo, ¿cierto?, colectivo, una especie de ánimo medio sombrío. De hecho, yo no lo he leído en detalle, Enrique, pero he visto varias columnas que se refieren al informe del PNUD, que salió hace unos pocos días y que parece que va un poco en la misma línea sombría.
Así es que, así es que me parece que desde ese punto el contraste, al menos desde el punto de vista del estado de ánimo colectivo, es plausible hacerlo. Pero aún así, yo no me compro, al menos de manera tan acrítica, la tesis de que estemos frente a un proceso irreversible de retroceso o degeneración democrática. Yo entiendo que Heraldo Muñoz sacó hace poco un libro donde básicamente la tesis es que al menos en Latinoamérica estamos en esa fase. Yo tomo un poco de distancia de la narrativa pesimista. Que el libro se llame La era del pesimismo democrático no significa necesariamente que yo sea pesimista. Lo que estoy haciendo es describir que existe ese pesimismo. Pero también es cierto, y trato de hacerlo, de poner un poco en perspectiva que seguimos estando en los niveles más altos históricos que ha gozado la democracia. Sigue siendo un artefacto relativamente novedoso, y si bien los números más altos que tenemos a nivel global de democracia en el mundo son como del 2006, estamos todavía más o menos en esos mismos niveles, aunque es cierto que se ha deteriorado en algunas partes. Eso para comenzar. Segundo, cuando yo digo que se ha deteriorado en algunas partes, hago en el libro, quizás esta es una deformación como teórico político, ¿cierto? La deformación berliniana de hacer análisis conceptual y tratar de que los conceptos sean lo más apretados posible. No decirle a todas las cosas buenas con un mismo nombre. Y en este caso yo me pregunto si es que acaso la democracia, que supuestamente está en crisis, supuestamente se está erosionando, cuáles son las razones por las cuales, cuáles son los elementos por los cuales creemos que está en crisis o se está erosionando. Y lo que descubrí en esta investigación es que hay una serie de libros que dicen, bueno, ¿por qué las redes sociales son el problema? ¿Por qué el populismo es el problema? Y generalmente los gringos le ponen, ¿y cómo solucionarlo? Yo no soy tan ambicioso, pero ¿por qué la polarización es la que está destruyendo la democracia? ¿Por qué las crisis económicas son las que están destruyendo la democracia? Etcétera. Entonces, me encontré que habían demasiados sospechosos, pero cada uno de ellos de alguna manera afectaba una dimensión de lo que muchas veces entendemos por democracia. Y ahí me cuelgo un poco de una teoría bastante conocida, ¿cierto? La teoría del polaco Adam Przeworski, de que quizás habría que definir democracia de una forma un poco más modesta, o él le llama minimalista, para distinguirla de otros elementos que nos parecen deseables en la vida política, pero que representan valores que no necesariamente son lo mismo que la democracia. Me explico. Cuando hablamos usualmente de democracia liberal, para usar probablemente la fórmula más común, ¿cierto? Nos referimos, dicen algunos teóricos, a dos orientaciones normativas distintas que conviven en un mismo ordenamiento político. La vocación democrática es aquella que nos señala que todos tenemos igualdad política, ¿cierto? Y soberanía, y la soberanía popular, el pueblo manda, ¿cierto? Pero el elemento liberal juega, respecto de ese elemento democrático, una especie de rol de contención, ¿cierto? La patita liberal tendría por misión limitar, constreñir la voracidad de las mayorías, ¿cierto? Una vieja fijación liberal desde Tocqueville y Mill en el siglo XIX hasta Berlin, Hayek y Raymond Aron, me recordaba el otro día Mansuy, en el siglo XX. Es decir, la idea de contrapesar el poder, ¿cierto? Y por eso usualmente cuando hablamos de democracia liberal no hablamos solamente de elegir a nuestros gobernantes a través de elecciones periódicas, ¿cierto? Sino que hablamos también de Estado de Derecho, hablamos también de separación de poderes, hablamos de judicatura independiente, hablamos de prensa libre, hablamos de una oposición que pueda impugnar en un debate público abierto al poder, etcétera, ¿cierto? Y hablamos también de órganos, muchas veces no electos, que desarrollan ciertas labores que quedan sustraídas de la voluntad popular. Estoy pensando en los criterios contramayoritarios que muchas veces están establecidos en la propia Constitución,
estoy pensando en las cortes constitucionales, estoy pensando en los tratados internacionales, estoy pensando en los comités de expertos y otros, ¿cierto? Entonces, ¿a dónde voy con esto? A que cuando hablamos de democracia liberal, diría Przeworski, estamos metiendo muchas cosas deseables en una misma fórmula. Y no son lo mismo estos dos elementos, estos dos componentes. Y lo que está un poco de moda en Latinoamérica en el último tiempo, yo he estado leyendo a la Flavia Freidenberg, creo que se llama, y otros autores que dicen que lo que está flaqueando en Latinoamérica, por ejemplo, es la democracia liberal. Y como dicen los abogados, a contrario sensu, ¿cierto? Se interpreta que no sería la democracia a secas la que está fallando, sino una forma de democracia a la que estamos más o menos acostumbrados en el último tiempo, llamada democracia liberal. Particularmente, según esta tesis, lo que estaría, ¿cierto?, flaqueando es la patita liberal. ¿Y cuál sería, según Przeworski, la definición minimalista de democracia? Sin apellidos, que los gobernados escojan a sus gobernantes en elecciones libres y competitivas. Por supuesto, ustedes me dirán que existan elecciones libres y competitivas requiere, ¿cierto? Parece que requiere ciertas condiciones liberales. Hablamos de la prensa libre hace un rato, hablamos de que la oposición puede hacer su pega. Es cierto, ¿cierto? Yo no me juego la vida en esta distinción conceptual, pero me parece importante hacerla en el libro, porque creo que muchas veces esta narrativa pesimista de la crisis de la democracia tiene que ver más con los apellidos que con la formulación minimalista. Es decir, es la patita liberal la que está flaqueando. Por ejemplo, pensemos en Bukele, para salir de la abstracción e irnos a un caso empírico, ¿cierto? Hay muchos que dicen que Bukele, a diferencia de Maduro, ¿cierto?, nadie disputa que realmente la inmensa mayoría de los salvadoreños quería que siguieran el poder. Lo que habría pasado en El Salvador, según esta lectura, es que se habrían erosionado los elementos liberales de la democracia salvadoreña, ¿cierto? Una constitución que limitaba la reelección y aún así Bukele la vulneró, ¿cierto? O los derechos humanos o el debido proceso, ¿cierto?, de los pandilleros, ¿cierto?, que están en estas megacárceles. Es decir, Bukele, parafraseando algo que decía Víctor Orbán en Hungría, sería un demócrata, en el sentido de que estaría validando la voluntad popular que lo quiere a él en el poder, pero no sería liberal. Sería, la fórmula que está tan de moda, un demócrata iliberal. Que es justamente lo que dice Orbán en Hungría. Y la justificación sería de este tipo de gobernantes sería algo así como, ¿por qué todos tenemos que ser liberales? ¿Cierto? Ese es un consenso, a propósito del optimismo noventero, más aparente que real, y volviendo un poco a Rousseau, si las grandes mayorías, ¿cierto?, si la voluntad general expresa, ¿cierto?, una cierta dirección, ¿por qué debiésemos limitar la voluntad del propio pueblo? Esa es una sensibilidad muy liberal y no todos somos liberales, ¿cierto? Estoy tratando como de, ¿cierto?, articular cuál sería el argumento. En el caso de Maduro, a diferencia de Bukele, en cambio, es poco plausible sostener, ¿cierto? Estoy diciendo ya a un nivel de eufemismo. Es poco plausible sostener que hayan sido los gobernados los que le hayan otorgado un nuevo mandato, ¿cierto? Ahí estaríamos hablando ya derechamente de un régimen autoritario, ¿cierto?, de un retroceso, no solo de la democracia liberal, sino de la democracia, punto, de la democracia aún en un sentido minimalista, ¿cierto? Entonces, hacer esas precisiones conceptuales me parece que es interesante porque quizás lo voy a poner en otro ejemplo para que no sea todo alrededor de la democracia liberal. Pensemos, por ejemplo, en este concepto que se puso tan de moda en nuestro proceso constituyente, democracia paritaria. Si yo considero de que una democracia solamente realiza sus valores, solamente es plena en la medida de que hombres y mujeres acceden en igual proporción a los altos cargos públicos, ¿cierto? Entonces, si es que falla la dimensión paritaria, yo también voy a decir que falla la democracia. No hay verdadera democracia sin paridad, ¿cierto? Si yo digo eso,
en el fondo yo estoy subsumiendo, ¿cierto?, el apellido paritaria, el valor de lo paritario dentro de la democracia, ¿cierto? Entonces lo que yo hago en el libro un poco es hacer estas distinciones de la democracia minimalista y la democracia con apellido, entendiendo que hay alguna gente que no comparte esta distinción. Varios en Chile. Peña, Tomás Chuaki, hasta cierto punto Cristóbal Rovira, que son aquellos que dicen que a estas alturas del partido, Nadia Urbinati, probablemente en el concierto internacional la más importante, sostienen que a estas alturas del partido hablar de democracia liberal es redundante. ¿Por qué? Según la teoría de Urbinati, que es la que yo creo que en Chile sigue, insisto, Chuaki, Peña, Rovira no tanto, pero después podemos hablar de eso. Es que a estas alturas del partido, cuando hablamos de democracia, ya debemos incorporar los elementos liberales. Y por lo tanto, hablar de democracia liberal sería redundante, y hablar de democracia iliberal, como dice Víctor Orbán, sería un oxímoron. Pero bueno, dejo planteado esa distinción conceptual para no comerme todo el tiempo en eso. Pero el libro hace una contribución, digamos, en ese sentido, en entender, o sea, en entender qué es democracia, ¿cierto? O cómo la vamos a entender. Muchas veces nuestros cortocircuitos en la discusión política no son necesariamente normativos, sino que muchas veces están en una estación previa, que es la dimensión conceptual. A veces sencillamente no estamos hablando de lo mismo. No estamos entendiendo los términos de la misma manera. Piensen lo que pasó en Chile con el lucro, ¿cierto? Unos lo entendían de una forma, otros de otra, y como que de alguna manera evitamos la discusión normativa tratando de abrazar conceptos distintos. O cuando se hablaba de libertad, ¿cierto? Cuando la expresidenta Bachelet promulgó la ley de inclusión, según algunos era una profundización de la libertad que se eliminara el copago en los colegios particulares subvencionados, según otros era una ampliación de la libertad, ¿cierto? ¿Qué entendemos por libertad ahí? Entonces, por eso esta obsesión que tengo con el análisis conceptual, más allá de que haya logrado o no la tarea. Pero ahora, para no escabullir el título de la charla, es que me parece que estos son el tipo de reflexiones que aparecen al final del trabajo y no necesariamente al principio. Pasando revista al populismo, pasando revista a la polarización, pasando revista a la política identitaria, como se le llama, pasando revista a las nuevas tecnologías de comunicación e información, como las redes sociales, etc. Uno puede percibir que todos estos fenómenos son centrífugos. Es decir, son fenómenos que en cierta forma fragmentan la experiencia social. La polarización, que es el título, ¿cierto?, de esta charla, es un buen ejemplo, ¿cierto? Polarización significa que nos alejamos del centro, ¿cierto? Centrum fugere, ¿cierto? Es una fuerza centrífuga, nos aleja del centro. Yo no tomo necesariamente una posición normativa respecto de la polarización. Entiendo que la polarización puede tener efectos indeseables si es que el objetivo es, por supuesto, alcanzar acuerdos. En la medida de que tú y yo estamos más lejos, se puede hacer más difícil alcanzar acuerdos, ¿cierto? Pero hay otros que dicen, Stavrakakis, por ejemplo, de que muchas veces lo que las élites llaman polarización, en el fondo es que actores que antes no estaban sentados a la mesa, ahora recién se incorporan a ella. Un poco lo que pasó en los últimos dos procesos constituyentes. Entonces tiene estas dos caras, ¿cierto? Integra nuevos actores que antes no estaban incluidos, pero por otra parte también hace más difícil los acuerdos. Pero el punto de la polarización, para donde voy, es que parece alejarnos de un terreno que podamos compartir, de un terreno normativo, si se trata de polarización ideológica, y de un territorio emotivo, si es que se trata de polarización afectiva. Como ustedes seguramente saben, hoy día el fenómeno más comentado es la polarización afectiva, no la polarización ideológica. Los partidos son relativamente poco flexibles cuando se trata de cambiar sus posiciones programáticas. Pero sin embargo, entre adversarios políticos, ¿cierto?, se ensancha la brecha
y aquellos que antes veíamos como alternativas con distintas ideas, ahora pasan a ser grupos, personas, ¿cierto?, que yo detesto, que yo considero que no tienen nada en común conmigo. Y por lo tanto, si alcanzan el poder, aumentan los costos a que yo acepte la derrota. Entonces, desde ese punto de vista, me pregunto si es que el fenómeno de la polarización o del populismo para estos efectos, que es una narrativa principalmente adversarial, ¿cierto? Distingo en este sentido el populismo de las narrativas liberales más rawlsianas, más habermasianas, que suelen apuntar a un consenso traslapado, ¿cierto? Una idea de razón pública, más o menos compartida, ¿cierto? Un territorio donde deliberamos como iguales en torno a lo público, con el propósito o la ilusión de encontrar algo así como un consenso más o menos racional, ¿cierto? La idea de modelar ciertas situaciones decisorias en las cuales me puedo poner en el lugar de otro, o existen espectadores imparciales, posiciones originales, ¿cierto? Puntos de vista arquimídicos de donde se adjudica la discrepancia normativa. Rawls le llama un consenso traslapado, ¿cierto? En nuestro proceso constituyente algunos le llamaban la casa común, otros le llamaban una que nos une, se entiende el punto, ¿cierto? Esa sería la sensibilidad liberal, que desde ese punto de vista, si se fijan, sería más centrípeta. Las narrativas populistas, en este caso, lo que hacen por el contrario, es decirte, la clásica crítica de Chantal Mouffe, ¿cierto?, a la tercera vía y al optimismo noventero, el consenso, o está Gutenberg Martínez aquí, se acordará de la crítica que le hizo el Frente Amplio, ¿cierto?, a la democracia de los acuerdos, ¿cierto? Justamente sería esa crítica populista en el sentido que lo que pide es repolitizar los fines, no solo los medios, que supuestamente, según esa crítica, habrían quedado reducidos a una mera, ¿cierto?, discusión tecnocrática, sino que repolitizar los fines, diciendo que el consenso nunca fue tal, ¿cierto? Nos habrían pasado de contrabando los grupos dominantes sus intereses y le hicieron pasar por un acuerdo. Y me parece que tanto el populismo en ese sentido como la polarización tienen este componente centrífugo, ¿cierto?, al ser narrativas fuertemente adversariales. ¿Y por qué meto al baile a la política identitaria y a las redes sociales? Porque yo creo que navegan en la misma frecuencia. Lo que hace la política identitaria, de alguna manera, es sostener que existen trayectorias de ciertos grupos que pueden considerarse objetivamente oprimidas, ¿cierto? Mujeres, pueblo originario, disidencias sexuales, ¿cierto? Disidencias, Agustín Esquella, ¿cierto? No entendía por qué se llamaban disidencias si quieren estar reconocidas en el ordenamiento constitucional, pero bueno, los grupos LGTBQ+, ¿cierto? Las neurodivergencias, los pueblos originarios, etcétera, ¿cierto? Yo siempre me acuerdo con humor de cuando estaba en la campaña el rechazo y el apruebo, pocos días antes del plebiscito del 4 de septiembre, creo que fue el vicepresidente de la convención de la segunda mesa, Gaspar Domínguez, que tuiteó algo así como: ¿sabía usted que en la actual constitución, la del 80, en ninguna parte dicen niños, niñeces, adolescentes, neurodivergencias, pueblo originario? Y un tipo le respondió abajo: ¿será que cada vez que dice personas se refiere a todas ellas? Entonces me parece interesante el intercambio porque de alguna manera el primero lo que estaba haciendo es decir, a partir de la conspicua línea de críticas que ha recibido el universalismo liberal, ¿cierto? Y aquí estoy pensando desde el comunitarismo en los años 80, la política de la diferencia de Idus Marion-Young, la política del reconocimiento de Charles Taylor, ¿cierto? El multiculturalismo de Kimlicka, hasta la política identitaria contemporánea, que de alguna manera rechaza los procedimientos universalistas en la medida de que abstraen la experiencia social, ¿cierto? Y al abstraerla no nos permite ver la realidad, como le dicen ellos, situada, lo que ocurre realmente. Entonces, la patita normativa de la política identitaria sería no solamente reconocer que existen trayectorias situadas distintas y que tratarlas en forma universal de alguna manera sería injusto, sino que además amerita normativamente hacer algo al respecto, ¿cierto? Derechos diferenciados,
políticas compensatorias, pueden ser otras medidas simbólicas, etc. Pero si se dan cuenta, finalmente también de alguna manera hay una fragmentación de la experiencia social. Y yo no considero que esto sea solamente de izquierda. Mis amigos de derecha, cuando defienden la objeción de conciencia institucional o en la segunda propuesta constitucional, que los colegios puedan disponer de un 50% de su currículum libremente, o mis amigos de la Universidad, ¿cierto?, Los Andes, que piden autonomía para que ellos determinen qué es lo que quieren hacer. No estoy diciendo que necesariamente vamos a construir una sociedad de silos o archipiélaga, como diría Cucatas, pero si se fijan también tiene una dimensión de fragmentación de la experiencia social. No lo estoy evaluando ni como bueno ni como malo, estoy haciendo una descripción. Y de alguna manera las redes sociales apuntan a lo mismo, ¿cierto? Críticos tan disímiles ideológicamente como Cass Sunstein, a Byung-Chul Han, consideran de que las burbujas informativas, ¿cierto?, las burbujas epistémicas, las cámaras de resonancia, lo único que han hecho ha sido activar una tecla ancestral que es nuestra homofilia, juntarnos con los que piensan igual, ¿cierto? ¿Dónde está mi grupo de pertenencia? Nuestros cerebros no evolucionaron para encontrar la verdad, ¿cierto?, sino para sobrevivir. Y para sobrevivir muchas veces es mejor estar equivocado en patota que estar en lo correcto solo. Y por lo tanto tengo que encontrar cuál es mi grupo, tengo que encontrar cuál es mi tribu. Y esa nuevamente sería una fuerza, desde este punto de vista, siguiendo la nomenclatura, centrífuga, ¿cierto? De hecho, la pregunta que se hace Cass Sunstein y la pregunta que se hace Byung-Chul Han es si acaso una democracia, una infocracia, diría Han, ¿cierto?, sobrevive cuando ya no solo tenemos diferencias normativas respecto de, no sé, el aborto o el matrimonio igualitario, sino cuando tenemos realidades fácticas distintas, o como diría alguien por ahí, hechos alternativos. Cuando ya no se trata de que tú y yo evaluamos distinto un mismo hecho, sino que tenemos hechos distintos. Ricardo Lagos, ¿cierto?, siempre sugiere que quizás estamos frente a un cambio epocal con las redes sociales, con Internet, que nos hace pasar de una comunicación uno a muchos a una comunicación muchos a muchos. Cuando era uno a muchos, pocos emisores, muchos receptores, los emisores eran los guardianes de la veracidad de la información y más o menos todos aceptábamos lo que nos decían, ¿cierto? Hitler invadió Polonia el 39, ¿cierto? El hombre llegó a la línea el 69, y Bin Laden botó las torres el 2001. Pero ahora que cada uno puede construir de alguna manera una realidad fáctica sin tener que tomar esos resguardos, la pregunta que se hacen estos autores es si es que acaso una democracia subsiste cuando ya la verdad fáctica llega a ser disputada a ese nivel. Entonces, para terminar, la pregunta que yo me hago y la pregunta que les devuelvo a ustedes, digamos, no tengo una respuesta, es ¿cuántas fuerzas centrífugas aguanta una democracia? Entendiendo que es una fuerza que es parte también de la misma democracia, ¿cierto?, que no es posible erradicar, ¿cierto? Como decía Rawls, vamos a vivir con pluralismo, bueno, vamos a vivir con esta fuerza centrífuga, y si que acaso nuestras instituciones, por un lado, o, no estoy pidiendo aquí una revolución espiritual, ni mucho menos, pero otros cambios de comportamiento nos debiesen orientar hacia fuerzas más centrípetas, ¿cierto? Hacia, como decía un amigo mío jesuita, hacia obligar el encuentro, hacia buscar espacios compartidos, tanto de experiencia compartida como de apreciación de la realidad fáctica compartida. Entonces esa es la pregunta que me hago para terminar en el libro. Yo sé que tú, Enrique, tienes también una visión sobre eso. Yo no digo necesariamente que las fuerzas centrífugas sean malas para la democracia. Me pregunto cuánta aguantan. Y polarización y fragmentación, que eran los dos títulos de esta ponencia, están, sin duda, presentes en esa pregunta. Gracias, Cristóbal. Sí, pues efectivamente tenemos ahí una diferencia interna, pero que me llama mucho la atención, y lo hemos conversado, hasta qué punto eso que es centrífugo, digamos, no tiene que diferenciarse propiamente tal de la fragmentación, porque lo que alguna vez hablamos, la fragmentación en sí puede ser la multiplicación del conocimiento social y el problema está en la polarización de esa información o de ese punto de vista.
Y otra cosa que apareció sobre este tema era el sustrato de la simplificación. Esta cosa como el simplismo que está detrás de la posición que a veces se presenta antagónica o exagerando diferencias, pero que en realidad está bastante raquítica en el contenido. Y yo creo que nos está afectando. Se nota más, obviamente, en el populismo, ese simplismo, pero también se nota en el discurso fatídico del fanático, del fanatismo. Esa cosa como de los que toman Sí, los extremos fatídicamente hablando. y en la política identitaria también. Acuérdate que la crítica de Susan Neiman, cuando vino a Chile, bueno, la crítica de su libro, cuando ella se refiere a lo woke, que yo trato de distinguirlo como una versión como con esteroides de la política identitaria, la crítica de Susan Neiman a lo woke es justamente la reducción a la identidad de origen. No es que la identidad en sí misma sea problemática, ¿cierto? De hecho, ella Claro, saluda la aparición de la interseccionalidad como una manera de entendernos de forma más compleja, como tú dices, como propietarios, por así decirlo, de distintas identidades, tributarios de distintas identidades. Eh, el problema que ella dice es cuando se reduce, ¿cierto? Todo a tu identidad de origen y todo lo demás queda relegado. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que no es lo mismo la simplificación que la fragmentación. Eh, será para otra entrega, ¿cierto? no, no, Cuando sí, cuando le demos vuelta a eso. pero es súper, súper interesante además ir desarmando un concepto que, como tú dices, desde la visión minimalista no parece entregar todas las respuestas Correcto. y tampoco es sano adjetivarlo porque sí. Así que eso más o menos ha Sí, quedado claro. y una cosa importante, no es que yo esté diciendo que yo me conformo con la democracia minimalista. Obviamente yo como liberal me gusta la democracia liberal. Si tú eres un feminista vas a querer una democracia feminista. Si tú eres un, no sé, vas a una democracia social. Cada uno le va a poner apellido de lo que considera que su sociedad debiese realizar a través del orden político. Claro. Lo que pasa es No, que siguiendo a Berlin, no todas las cosas que nos gustan, no todas las cosas buenas reciben el mismo nombre. Simplemente tienen nombres distintos. Que yo diga sí, hay, que yo diga que algo es una democracia iliberal, no estoy diciendo que yo lo condone normativamente. Estoy diciendo que puede seguir siendo democrática porque realiza ciertos valores, pero no los realiza todos los que a mí me gustaría que se plasmaran. sí, no, no, ciertamente yo creo que hay algo que dijiste al paso, pero que es muy importante a propósito de Nieman, sobre volver también a lo universal. O sea, independiente de dónde sea, digamos, el nido del comienzo, hay un todo compartido que se remita a lo universal. Y eso es lo que hemos ido perdiendo. Eso es lo que nos ha tenido un poco sin la brújula de la conexión de lo común en el sentido más abierto del término. Hay una pregunta que hace el presidente de nuestra junta directiva, Guter Martínez, sobre la democracia compleja de Daniel Innerarity. ¿Qué te parece a ti ese concepto? Perdona, Enrique, pero también me escuchan, ¿no? Sí, te escucho Sí, perfecto. Quiero agregar que lo saludo en la condición de destacado filósofo político, pero también de un destacado ex parlamentario juvenil el año 1998. Lo recuerdo como si fuera ayer. Era una gran instancia esa. Lo que me parece interesante, fíjate, de la democracia compleja de Innerarity es que de alguna manera va en línea con con lo que pretende la democracia liberal. Y voy a explicar en qué sentido. Innerarity entiende que no todo puede quedar sometido, y probablemente por la simpleza con la cual muchas veces se abordan estos problemas, eh, a la voracidad de las mayorías, ¿cierto? Él busca la forma de enfrentar los desafíos que vienen a través de distintos mecanismos. Eso es un engranaje, ¿cierto? De distintas instituciones que encarnan distintos principios. Una vez tuve la oportunidad de preguntarle, de hecho, a propósito de una acusación que se le hizo a Gutenberg de tecnócrata, ¿cierto? Esta idea de que hay ciertas cosas que son más complejas y por lo tanto debiesen tener un espacio de resolución distinto al de la democracia en un sentido rusoniano, por así decirlo. Eh, y esto lo voy a relacionar con otra cosa que me parece bien interesante. Hace poco me tocó comentar un libro
que se llamaba Long Problems, el libro acerca de cómo la democracia debiese enfrentar los problemas de largo plazo, ¿cierto? Y Gutenberg debe saber mejor que nosotros que muchas veces en la vorágine de la democracia del día a día, lo que importan son los intereses presentes, ¿cierto? Cuando un candidato sale, ¿cómo se llama?, a hacer campaña, busca empalmar con las preferencias de los que están aquí y ahora, no necesariamente de los que están por venir, ¿cierto? Y por lo tanto, clásica crítica de la democracia es que tiene un sesgo presentista, ¿cierto? Y me llamó la atención que lo que decía este autor, Thomas Hale, que está en la escuela de gobierno de la Blavatnik de Oxford, él dice que, se lo copia a un filósofo alemán, pero dice que de la misma manera como la democracia liberal genera contrapesos a la tiranía de la mayoría, una democracia compleja, para robarle el término a Enerarity, que se preocupa por los intereses de los que están por venir, pensando en la crisis climática, pensando en la reforma previsional, etc., también debiese tener contrapesos para evitar la tiranía del presente. Pero si nos fijamos, todos estos mecanismos de contrapesos de alguna manera son limitaciones a la soberanía popular actual. Entonces siempre van a estar, de alguna manera, tensionando esta intuición populista. De hecho, el propio Enerarity ha tenido discusiones justamente con el populismo por lo mismo, ¿cierto? Porque el populismo no le admitiría, no le permitiría generar estos contrapesos, generar estos compartimentos, estos engranajes, ¿cierto? Estos mecanismos interdependientes, en la medida de que se sospecha de que sustraen decisiones de la voluntad del pueblo, digamos, para depositarlas, para difuminarlas, para atomizarlas, ¿cierto? De tal manera que ya después es difícil controlarlas. De ahí el clásico slogan: queremos take back control, queremos volver a tomar el control. Me da lo mismo que me da la impresión de que lo que Enerarity quiere hacer, me da la impresión, lo puedo estar leyendo mal, pero me da la impresión de que lo que quiere hacer es de alguna manera desconcentrar el poder. Y me da la impresión, por el contrario, que el populismo desde ese punto de vista busca concentrarlo. Entonces ahí va a haber siempre una tensión. Pero yo estoy de acuerdo con su proyecto, me parece sobre todo para hacernos cargo de las realidades complejas hacia el futuro. Gracias, Cristóbal. Alberto, ¿tienes Sí. Preguntas que hayan llegado? Tenemos felicitaciones, saludos a Cristóbal en su exposición y preguntas. Dice así, no sé si voy a hacer una lectura rápida de a lo menos 6 preguntas que han llegado. No sé si prefieres ir respondiéndolas de a una o te las leo todas, Cristóbal. ¿Qué prefieres? Vale, sí, mejor. Ya, perfecto. Entonces dice así, en su opinión, ¿a qué se debe el aumento de, bueno, en parte ya lo has dicho, pero ¿a qué se debe el aumento de la polarización política en Chile? Pregunta por la particularidad de nuestro país. 2, ¿cómo se puede incentivar una política más cooperativa y menos partisana? Esa sería como la segunda pregunta. En tercer lugar, ¿qué medidas puede ayudar a fortalecer a los partidos políticos? En cuarto lugar, pregunta un participante, ¿va a aguantar hasta que la totalidad de las subdivisiones no se contrapongan unas a otras de manera individualista? Haciendo un comentario, por supuesto, a una de la parte de la exposición. ¿Qué pasa con la democracia de los acuerdos? Hay una persona que pregunta en concreto aquello. Y por último, Martín, un profesor de acá, nos dice: las clases de educación cívica perdieron espacio en la educación media. La juventud actual no tiene un conocimiento de la historia política de Chile. En su opinión, dice, ¿es esta razón un elemento que ha originado también la polarización o la fragmentación en el país, de la política en el país? Esas son las preguntas que yo he anotado hasta ahora. Voy a tomar notas si es que llegan otras. Todas muy buenas preguntas. Voy a tratar de contestarlas no por separado, sino que como en grupo. La historia de por qué llegamos hasta aquí, en términos de fragmentación, sin todavía meterme si es un problema o no, porque como ustedes han visto, en las últimas semanas hemos tenido, en los últimos meses, a propósito de la reforma política,
hemos tenido algo así como una guerra de politólogos, donde algunos dicen que el problema es la fragmentación, demasiados partidos en el Congreso y eso hace que sea muy difícil la gobernabilidad, pero hay otros que dicen que no tiene tanto que ver con la cantidad de partidos, sino más bien con que la gente, los parlamentarios se mandan solos, ¿cierto? Con la indisciplina, y que podrías tener 3 partidos, pero si la gente, si los parlamentarios hacen lo que quieren, los problemas de gobernabilidad subsistirían. No quiero tomar una posición necesariamente en ese debate, pero sí, entendiendo que hoy día tenemos un escenario político fragmentado, yo creo que hay distintas razones por las cuales hemos llegado a este punto. Creo que Chile, obviamente, yo en esto sigo un poco a Tironi, creo que los grandes clivajes que alguna vez dividieron a la sociedad chilena, el clivaje religioso en el siglo XIX, el clivaje de clase, la primera mitad del siglo XX, el clivaje campo-ciudad que vio nacer a la DC, dice Tironi que de alguna manera quedaron subsumidos en el clivaje demócrata autoritario del 88, que habría fijado básicamente la pertenencia política de toda una generación por 30 años. Y es interesante que hay una nueva generación que adquiere conciencia política en democracia, probablemente la del Parlamento Juvenil que se refiere a Gutenberg, ¿cierto? Yo no voté en el 88, y es una generación que, y voy a incluir obviamente a la que viene después, que es la del presidente Boric, ¿cierto? No me considero parte de la misma, pero estoy como en el límite, soy como el último de los X y el primero de los millennials, una cosa así. Me parece que es evidente que hay una generación que adquirió conciencia política en democracia y que le resultó difícil encontrar espacio para contar su propia historia en los partidos de la transición. Porque los partidos de la transición, traumados por la experiencia autoritaria, ¿cierto?, siguieron siendo 88-céntricos. Siguieron básicamente teniendo la misma conversación, porque además tenían un padrón congelado afectivamente al 88. Entonces lo que desde fuera se veía como un ejemplo de baja volatilidad partidaria, dicen otros observadores como Juan Pablo Luna, también significó la fosilización del sistema de partidos chileno. Entonces, una vez que se liberaron las amarras institucionales, empezando principalmente la inscripción automática y el voto voluntario, y después se generó la reforma al binominal, que permite la entrada de terceras y cuartas fuerzas a partir de un sistema proporcional, obviamente, esta generación que adquirió conciencia política en democracia y quería contar una historia distinta, su propia experiencia, su propia biografía política no tenía que ver con la dictadura, ¿cierto? Me parece que se abre el naipe, ¿cierto? Y aquí creo, yo tengo una crítica que la hice hace un libro hace muchos años atrás, que se llamaba Renovación y Reemplazo, porque el recambio urgente en Chile, antes de que aparecieran todos estos partidos, antes de que apareciera Evópolis, antes de que apareciera el Frente Amplio, antes de que apareciera RD, la sospecha que yo tenía, ya desde fines del 2009, cuando en el 2009 aparece Marco Enrique Ominami, yo dije ya era hora. Pero me da la impresión que desde arriba no se veía tan obvio. De hecho, Camilo Escalona hablaba de Marquito, ¿cierto? Entrevisté, me acuerdo, a Ignacio Walker en esa época y le pregunté, bueno, ¿y qué pasa con las nuevas generaciones que pueden tener, ¿cierto?, una crítica ideológica? Él decía, no, que se vengan para acá. Claro, pero el que se vengan para acá, ¿cierto?, eran partidos que, por decirlo de cierta manera, eran más o menos hostiles, ¿cierto?, a la renovación. Piensa en el caso del PS, ¿cierto? Cambió de mano entre Escalona, Núñez, Escalona, Núñez, Escalona, hasta que Álvaro Elizalde tuvo que tener 50 años para estar en edad de merecer, ¿cierto? O piensa en el caso de José Antonio Casa en la UDI, que terminó saliendo porque los coroneles no le dieron la pasada, ¿cierto? Me da la impresión a mí de que los partidos de la transición fueron negligentes en hacer recambio generacional. Y les costó entender que las instituciones que perduran en el tiempo son aquellas que generan recambio a propósito, deliberado, intencionado. Esa frase típico, como cuando en el fútbol se dice, no, Arturo Vidal tiene que seguir jugando hasta que haya uno mejor que él. Esa es la peor receta. No, es que en política nadie se jubila, ¿cómo se llama?, voluntariamente, te tienen que jubilar. Por supuesto, si te interesa tu cargo, obvio, pero si te interesa la continuidad de tu institución, tienes que apostar siempre a tener un semillero, siempre apostar a el recambio, porque esa es la única manera de que tus mismas banderas, ¿cierto?, prosigan el tiempo. El drama del PPD un poco hoy día ese, lo que le ha pasado al Partido Radical, lo que le ha pasado a la ADC, ¿cierto? Me parece que son ejemplos de aquello. Entonces, creo que la fragmentación tiene que ver principalmente
con la aparición, ¿cierto?, de una generación que encontró el espacio institucional para, de alguna manera, plantar su discurso. La diferencia entre el Frente Amplio y Evópoli es que el Frente Amplio se cambió de la casa de los papás y también del barrio de los papás, y Evópoli se cambió solamente de la casa de los papás, pero se quedó en el mismo barrio, se quedó en la misma coalición. Pero la idea es la misma, es decir, yo no quiero esperar hasta los 50 años para poder liderar mi partido. Y de hecho, desde ese punto de vista, habrá que reconocer que lo que hicieron los jóvenes del Frente Amplio ha sido brutalmente exitoso, desde ese punto de vista. O sea, es una generación que debuta en 2011 y en 10 años llega al poder. Ustedes que son conocedores de la historia de la Falange me podrán decir cuánto se demoró Frei Montalva desde que estaba en Derecho en la Católica hasta que llegó a la Moneda. Entonces, desde ese punto de vista, apostaron correctamente, ¿cierto? En el caso de Evópoli lo mismo. Muchos de ellos dijeron, preferimos ser los dueños de una pyme chica antes que ser cola de león, ¿cierto?, de partidos donde va a ser muy, muy difícil aparecer, digamos, con cierto protagonismo. Eso por un lado. Respecto de la democracia, de los acuerdos, respecto de la fricción, ¿cierto? Yo aquí, lamentablemente, no tengo muchas fórmulas institucionales. Yo no soy creyente, pero para esto despliego una especie de cristianismo secularizado. Yo creo que tenemos en Chile una carrera armamentista. Y las carreras armamentistas, ¿cierto?, es difícil poner el cascabel al gato, es difícil decir yo voy a parar. Entonces lo que hacemos hoy día es que apenas vemos a alguien que se cae, magnificamos, ¿cierto?, su falta, como dice Mark Lilla, hacemos pasar pecados veniales por pecados mortales, ¿cierto?, y molemos a golpes al que está en el suelo. Somos unos primerapiedristas. Estamos todos dispuestos a tirar la primera piedra. Andamos caminando por el debate público con piedras en los bolsillos, esperando que el adversario se caiga para rematarlo. El problema es que el adversario se queda con sangre en el ojo y está esperando que a la primera vuelta de mano seamos nosotros los que nos caemos. Y como somos seres humanos que tenemos tejado de vidrio y muchos esqueletos en el closet, ¿cierto? Es un deporte de alto riesgo. Es un deporte que dinamita todas las confianzas. Yo alguna vez pensé, y en esto me equivoqué rotundamente, alguna vez pensé que las nuevas generaciones, pensando en Evópoli, el Frente Amplio, iban a tener entre ellas un diálogo cívico distinto del diálogo que habían tenido sus abuelos y que de alguna manera terminó en la dictadura, ¿cierto? No he visto esas virtudes, digamos. Creo que por el contrario, ellos están tan ávidos de participar de este deporte de riesgo como los que alguna vez propiciaron la intolerancia política. Creo que sería muy interesante, contracultural, pero muy interesante que hoy día escucháramos a un político diciendo: tomemos lo que dice mi adversario en su mejor versión. No es la que me parece más caricaturizable. No es la que me confirma que él es el malo y yo soy el bueno. Insisto, no me quiero poner esotérico con esto, ¿cierto? Pero creo que hoy día, justamente para llevarle un poco la contra a este ánimo sombrío que denuncia el informe del PNUD, me parecería muy interesante que en vez de buscar aquella cuestión con la cual podemos destruir a nuestro adversario, busquemos un código colaborativo distinto. No sé cómo hacerlo, y de hecho tengo poca esperanza de que eso ocurra en el corto plazo, porque yo pensaría, de manera ya, esta es mi candidez radical, que después de 2 procesos constitucionales tremendamente adversariales, donde la gracia era construir contra el otro, no con el otro, si es que en algo se parecieron mucho la convención al consejo, es que en ambos casos la derrota del adversario era condición sine qua non de la legitimidad de mi triunfo. En la primera convención, Fernando Atria decía que se tomó como misión elaborar la primera constitución de los excluidos de siempre. Pero para que fuera genuinamente la constitución de los excluidos de siempre, tenía que excluir a los incluidos de siempre.
¿Se entiende? Es decir, la exclusión de unos era la condición de la legitimidad del proceso. Y en el segundo lo mismo, ¿cierto? Era la constitución de los verdaderos chilenos. Y cuando le preguntaron a Ruth Hurtado qué es lo que había querido decir Beatriz Hevia, no, quiere decir los trabajadores, los honestos, no los del estallido social, ¿cierto? Boric vota en contra, Chile vota a favor. O sea, la necesidad de tener un derrotado era fundamental. Así que creo que pudimos haber sacado como conclusión contrafactual que si Chile rechazó dos procesos tremendamente adversariales donde nos preocupamos de destruir al otro más que construir con el otro, deberíamos cambiar el registro. Pero eso no ha ocurrido. 24 horas después de la muerte de Piñera hubo mucha gente que habló en ese registro. Se lo llevó el viento. Gracias, Cristóbal. Me queda dando vuelta lo que dices a propósito del puente quebrado entre el Frente Amplio y Evópolis. Lo encuentro bastante interesante como reflexión abierta de aquí a lo que viene, porque siempre me llamó la atención, hay un artículo que publicó hace un tiempo, mucho antes de su libro, Noam Teitelman, sobre el rol que le cabía a esta nueva generación, y él lo dice expresamente, no es una generación que esté buscando el lugar del centro, entre una izquierda y una derecha, sino estamos buscando el lugar de la centralidad, entre una arriba y una abajo. Y esa centralidad obviamente tiene una lectura tal cual se ha ido desplegando en los últimos años, que es la lectura de llegar al poder, reordenar la fuerza, cambiar en el fondo los protagonismos dentro del sistema. Y en ese sentido, como dices tú, lo has logrado en poco tiempo, pero esa centralidad no se ha leído desde un punto de vista cooperativo o conjugado con la democracia de los acuerdos. Entonces, el contrapunto no ha logrado sembrar, digamos, o articular el puente. En el caso de Evópolis... Te quiero decir dos cosas muy puntuales. No Teitelman es una minoría, en un sentido. Sí, me imagino. Él disputa que la herencia intelectual del Frente Amplio sea el populismo de Chantal Mouffe y Errejón. Él dice que el Frente Amplio debe ser leído, lo dice en la Nueva Izquierda. Sí, en el libro de ahora último. En el libro, él dice que es mejor leer el Frente Amplio como un heredero de la renovación socialista. Y él coincide conmigo en esto, él coincide que si el PS, por ejemplo, hubiese sido un partido menos hostil a las nuevas generaciones, un joven Gabriel Boric habría entrado a la Juventud Socialista cuando entró a la Chile a derecho, por ejemplo. Y respecto, en todo caso, al presidente Boric, yo creo que ha ido mutando en el tiempo hacia un liderazgo más parecido al que estamos tratando, o al que yo por lo menos creo que debiéramos apuntar. De hecho, fíjate que Enrique apenas asumió Boric, él visitó a la convención, se juntó con Baza y con Elisa Loncón, y él, lo primero que dice cuando va a ver a la convención es: yo no quiero un texto partisano que refleje las ideas de mi sector. Entendiendo que con este texto tienen que gobernar los unos y los otros, ellos y nosotros. No le hicieron mucho caso, digamos, pero es interesante que él ya tenía esta noción. Y desde el punto de vista del pesimismo democrático, o el otro día alguien me decía en broma, creo que era la Camila Vallejo, en el lanzamiento del libro. En el Museo de la Memoria. Claro, me decía que cuando yo empecé a hablar de caliente expectativa después, me decía que le había escuchado lo mismo a Boric. Y alguien tiró como talla de que Boric en el fondo era un cristiano también secularizado y que todos los presidentes eran de C. Básicamente, cuando llegaron a ser presidente, no sé si le dejo como un cumplido o no, pero tómalo bien. Pero me pareció interesante porque yo creo que desde el punto de vista de la democracia liberal incluso, como yo lo digo en el libro, a veces los árboles no dejan ver el bosque. Literalmente los arbolitos no dejan ver el bosque, ¿cierto? Porque más allá de que podamos estar de acuerdo o en desacuerdo con algunas cosas que dice o que hace el presidente, tú puedes estar en desacuerdo con su reforma previsional, puedes estar en desacuerdo con su manejo de la economía, puedes estar en desacuerdo con su manejo de la seguridad, obvio. Pero si se trata de preservar las vigas centrales de lo que es una democracia liberal, visto en perspectiva, parece que este gobierno no va a terminar entregando la banda presidencial a quien sea con una judicatura. Dime, te escucho. Yo quiero meterme... Se escucha bajito, Gutenberg.
quiero meterme un poco porque esto se puso demasiado interesante. A mí, en estos días, Cristóbal, me ha estado dando vuelta esto que tú has planteado muy bien respecto a tomar la mejor versión del adversario. En cuanto a Boris, o al presidente, en su condición de presidente, si es un cambio real y definitivo que se va a ver después del término del gobierno, es una cosa que se podrá hablar en su oportunidad. Pero no por tener una duda respecto a eso, uno tiene que dejar de reconocer que en los hechos el país hoy día vive un tipo de debate dentro Sí, de sin la duda, democracia de sin un duda. modo que no lo estaba presente hace 2 años atrás. Y que el influjo, si uno lee los libros de Laclau, en que eleva el conflicto como condición de la radicalización de la democracia, lo que se hacía en la convención por parte de algunos era ejercer ese conflicto y esa radicalización porque había que derrotar al otro, como bien tú lo decías. Yo estoy completamente de acuerdo. Lo que quiero decir que a mí me ha entrado la duda ahora, ayer, hoy día, por primera vez, no tiene el temor de que lo califiquen de buenista, pero por primera vez veo que el Partido Comunista abre una puerta de autocrítica implícita en lo que es su última declaración respecto a Venezuela. Yo no estoy satisfecho con la declaración, pero debo reconocer que ahí hay un cambio o un atisbo de cambio que los demócratas debiéramos ayudar a favorecer. De acuerdo. Porque creo que en esa lógica tomo la idea tuya de esto tan bien planteado de que tomemos la mejor versión de tu adversario, sobre todo cuando eso ayuda a lo que estamos hablando. Una Sí, democracia más fuerte o una mejor democracia. a mí lo que me pareció interesante de Boric, alguien me podrá decir era inevitable políticamente, está bien, o fue muy poco, pero cuando pierde el plebiscito del 4 de septiembre, no lo pierde, digamos, el gobierno literalmente, pero simbólicamente sí. He escuchado a alguna gente diciendo que es el triunfo más, perdón, es la derrota más dura desde el golpe, o sea, a ese nivel algunos lo han puesto. Yo no sería tan dramático, pero algunos como Patricio Fernández dicen que ahí estaba no solamente una propuesta constitucional, Gutenberg, sino que ahí estaba el ADN del proyecto histórico frente amplista y otras cosas más. Cuando lo pierde, en esta región llamada Latinoamérica, donde muchas veces los presidentes son poco dados a aceptar las derrotas, ¿cierto? Que para mí es la condición sine qua non de la democracia, ¿cierto? Ser más leal a las reglas del juego que a los colores de tu camiseta, por decirlo con una analogía futbolística. Tú quieres que tu equipo siempre gane, pero no a costa de violar las reglas del juego, ¿cierto? Si estás dispuesto, si crees que es más importante que tu equipo gane las reglas del juego, no eres un demócrata, ¿cierto? Y en ese caso, y en ese sentido, me parece que Boric es un demócrata, ¿cómo se llama? No solo a toda prueba, sino que me parece que además hace algo muy interesante cuando pierde el plebiscito. Esta es una generación que hizo carrera política, lo sabes tú muy bien, Gutenberg, criticando a la concertación, ¿cierto? Entre ellos el presidente Lagos y la presidenta Bachelet, principalmente Bachelet 1, ¿cierto? Y sin embargo, cuando pierden el plebiscito, ¿qué es lo que hace el presidente Boric al día siguiente? Llama a la hija política de Lagos y a la hija política de Bachelet y las mete en el corazón del comité político, ¿cierto? Carolina Tobar y Ana Ley Uriarte respectivamente. Eso me parece a mí que de alguna manera trata de busca no radicalizar el conflicto, sino que decir, ok, tengo que leer esto y trato de moverme hacia allá. Quizás yo estoy viendo el vaso demasiado lleno, pero es interesante también ver que en otros países estas preguntas no son tan obvias. La pregunta es si es que el presidente entrega el poder. La duda nuestra es, cuando llegue ese momento, ¿a quién se lo va a entregar? Y si el día de mañana, Gutenberg, la disputa es, estoy haciendo ficción, Matei Toá, por ponerte un ejemplo, Matei Bachelet, no sé, va a haber sido interesante cómo pasamos de un ejercicio que nos tensionó desde el punto de vista de la elasticidad del sistema. Kast está a la derecha de la derecha tradicional, Boris estaba a la izquierda de la centroizquierda tradicional, y como que de alguna manera vamos a volver a una política de fuste de la centro-derecha tradicional como Matei y una política de fuste de la centro-izquierda tradicional
como TOA. Entonces también es bien interesante ver cómo, sin que sea mérito de Boric o no, pero cómo todo el proceso político pudo haber finalmente encauzado en algo como eso. Hay que ver. Sí, muy cierto, Cristóbal. Queda dando vuelta esto de las transferencias generacionales, ¿eh? Es como, en alguna medida estamos al debe con eso. Por ejemplo, eso se vio, digamos, la aparición del Frente Amplio tiene que ver también con una falta de transferencia generacional respecto a los logros, los aciertos y las convicciones que estaban detrás del proyecto de la concertación. En Evópoli, lamentablemente, no tiene el contrapunto. O sea, en el fondo está frente a una renovación que nunca existió. O sea, en una medida todavía un camino pendiente quizás de muchos de los componentes de la derecha más dura o de la derecha, en el fondo, no liberal, que no ha entrado por el camino de su propia renovación y en el fondo se encontró con una democracia y está actuando al interior de la democracia, pero como diría alguien, bueno, se cambió de camiseta sin lavarla, digamos. Sí, hay una cuestión importante que no contesté y me parece que es importante también como elemento de la fragmentación. Según algunos politólogos, estoy pensando en Rovira, en sociólogos como Madariaga, dicen que en Chile, como en otras partes del mundo, se ha producido un proceso de convergencia programática entre la centro izquierda y la centro derecha. Y eso puede tener que ver con la democracia de los acuerdos, pero a nivel global se dice que después de la caída del muro, y un poco antes de los procesos de renovación socialista, ¿cierto?, las centros izquierdas se liberalizaron en lo económico, y desde los 90 a la fecha, las centros derechas se liberalizaron culturalmente. Entonces sí. el Partido Conservador de Cameron participaba del Gay Parade, ¿cierto? Sí. Se empezó a preocupar del medio ambiente. O sea, y eso es ese fenómeno de convergencia programática, donde la centro izquierda tradicional y la centro derecha tradicional se empezaron a acercar, habría generado, ¿cierto?, nichos huérfanos al lado y lado, ¿cierto? Vox y Podemos, ¿cierto? Le Pen, Mélenchon. En Chile uno diría Cast, Frente Amplio, ¿cierto? Entonces es interesante ver también cómo ese fenómeno de convergencia programática da espacio. Y ese es el gran problema de Evópoli. Yo tengo cercanía con los intelectuales, no sé si se le puede llamar así, de Evópoli, y el gran drama de ellos no es solamente que José Antonio Cast sea el protagonista y no el otro Cast, Felipe, que en algún minuto pareció serlo, a partir de la última elección. La última elección ya es para ellos el punto final de un proceso en el cual, ¿cierto?, una apuesta que tenían ellos, que era que los hijos de la derecha pinochetista iban a ser más liberales que sus padres, culturalmente, ¿cierto?, políticamente, libremercadistas, pero no querían saber nada con Pinochet, ¿cierto?, abiertos a la diversidad, o sea, tienen otro frame. Y el gran problema que tuvieron es que las nuevas generaciones están votando por José Antonio Cast. Y aparecieron otras discusiones en la dimensión cultural en las cuales ellos no tenían respuesta. A propósito de todo este cuento de la batalla cultural que le gusta tanto a Axel Kaiser y compañía. Entonces me parece que el drama de ellos es una cuestión más de largo alcance, pero que también tiene cuestiones contingentes. El hecho de que ellos hayan dinamitado su capital político en el estallido, teniendo a los dos ministros más importantes del gobierno, en el momento más dramático, haciéndose cargo de las dos funciones más complejas, ¿cierto? Orden público y represión a cargo de Gonzalo Blumel y austeridad y presupuesto, ¿cierto?, a cargo de Ignacio Briones. Yo creo que eso también deslavó, de alguna manera, una identidad que el proyecto estaba buscando. Sí, muy cierto. Bueno, ojalá se dé lo que ha vislumbrado también en la dualidad Toá-Matei, que en el fondo deja entrever una convergencia programática el día de mañana en algún sentido, o por lo menos una intención centrípeta, distinto a estas fuerzas centrífugas que nos han invadido en los últimos tiempos y que han sido un poco ayudadas primero por el estallido y segundo por la tendencia plebiscitaria del último tiempo en las diferentes momentos de decisión, ¿no? Hemos ido de plebiscito en balotaje en plebiscito, entonces en el fondo de alguna manera hemos jugado al blanco y negro. No me queda más que agradecer. Hemos tenido una sesión espectacular, Cristóbal. Hemos logrado reflexionar, hemos logrado movernos en las preguntas y ha sido muy claro también y muy iluminador todo lo que has indicado a partir de tu libro y más allá, porque uno
aparte de conocerte y saber que te gusta profundizar, uno agradece estos momentos. Y realmente era lo que esperábamos como Proyecto Democracia. Estás en continuidad con todas las preguntas que estamos intentando responder, que naturalmente son de reflexión recíproca. Bueno, gracias a ustedes. Qué bueno que estén con esta iniciativa, pensando la democracia, así que considérenme un amigo del proyecto para lo que necesiten. Acá estamos. De todas maneras, Cristóbal, eres un amigo del proyecto. Un gran abrazo y todos invitados a seguir revisando nuestros ciclos de conferencias que están alojados en el sitio de YouTube de la universidad. Y por supuesto esta sesión que ya va a estar disponible en la próxima semana. Muchas gracias. Chao, Gutenberg, chao a todos.